noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, nos encontramos un día más de estudio, un día donde aprendemos de la palabra de Dios y sobre todo la palabra de Dios, Dios la ha mandado para que sea nuestro manual de vida, nuestra guía, incluso el Señor dice en un momento de la palabra que aquel que escucha mis palabras y no las hace, es como para él, es lo mismo que un incrédulo. Es decir, nosotros estamos llamados a ejecutar la palabra, a caminarla, a obedecerla. Esa sería la palabra. Bueno, espero que todos estén bien, así que la verdad que es un gusto compartir con ustedes. Como le decía justamente a una hermana ayer, lindo va a ser cuando nos encontremos y el estudio lo podamos hablar entre todos, ¿no? Porque ahora hablo yo sola acá y ustedes por ahí tienen preguntas, algunos sí, otros no, otros son más como que el estudio lo pasan más así, a veces light, y es importante, por temor a preguntar o vergüenza, pero es importante que preguntemos y hablemos todo. Así que, bueno, hermanos queridos, vamos a hacer una oración para comenzar este estudio. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor bendito por este día, gracias porque tu presencia está con nosotros, gracias por cada hermano, cada hermana de cielos abiertos, gracias por todo lo que tú estás preparando para cuando se abran las iglesias, será una fiesta para los hijos de Dios, porque estamos esperando, Señor, realmente deseosos de compartir contigo, de estar en tu casa, pero tu presencia igual está con nosotros, nos acompaña, porque tu palabra lo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor amado. Padre bendito, ahora te ruego que abras el entendimiento. Oh Dios mío, despierta a mis hermanos para que puedan escuchar tu palabra, comprenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, pidiéndote como siempre, Padre bendito, la humildad y la sabiduría para llegar al corazón de tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Bueno, no, y me ven solita porque todavía el pastor anda medio clueco, ¿no? Pero mejor, ya va a estar, ya va a estar. Bueno, hoy vamos a ver, nosotros estamos viendo así, digamos, cada miércoles diferente, los enemigos del alma. Y hay un enemigo muy grande, fundamental, y que destruye todo lo que nosotros podamos edificar en el Señor, y es la pereza. Así que vamos a hablar de la pereza. Es un enemigo tremendo, y cómo hay a personas y a cristianos que le encanta justamente jugar con la pereza. Y vamos a ver. Ahora, para ustedes, ¿qué les parece? La pereza. ¿La pereza es pecado? ¿Qué me contestarían ustedes? Pareciera que a algunos los estuviera escuchando, a otros silencio total y otros me responderían por ahí diferente a lo que la palabra de Dios dice, porque en realidad todos no tenemos todos la misma opinión, aunque en el Señor siempre hay una sola, y es la que Dios dice. La pereza es pecado. La pereza es pecado porque es digamos, querer vivir cómodamente en el Señor. Es decir, es tener
una vida cómoda, ¿no? Y además hay gente que le gusta no servir, sino ser servidos. Le encanta que le pongan las cosas en la mesa, le encanta que le sirvan. Miren, no está mal que nosotros podamos pedir algo, porque a veces lo pedimos. Por ejemplo, alcanzame esto, yo le suelo decir a veces a mi esposo o a mi hija, ay, poné la pava, así tomamos mate. Bueno, mi esposo a veces lo prepara, otras veces lo preparo yo, pero casi siempre es él, lo prepara él y lo ceba él, porque ceba muy ricos mates. Pero no por eso tenemos que pensar que la otra persona se abusa de mí o es perezosa, siempre y cuando veamos que esa persona también trabaja o hace cosas, ¿no? Ahora, si es una persona que vive casi todo el día sentada, o vive viendo la televisión, o vive acostada, o vive siempre quejándose, qué cansada que estoy, qué cansado que estoy cansado, ay, alcánzame esto, ay, podés hacerme esto, ay, podés hacerme lo otro. Entonces, si vemos que continuamente nos viven, es decir, nosotros estamos sentados y vivimos pidiéndole todo a nuestro prójimo, ahí quiere decir que puede haber pereza. Y lo vamos a ver. Vamos a ir a la palabra que está en Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Y dice así la palabra del Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Es decir, qué importante es el negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es el negarnos? Es renunciar a nuestra propia comodidad, es renunciar a nuestros propios deseos por servir a los demás. Por ejemplo, hermanos, yo tengo casi todos los días, todos los días, estoy ocupada con el Señor. ¿Por qué? Estoy orando, estoy con su palabra. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la radio, preparo los estudios para ustedes, preparo la prédica para los sábados, la radio la tenemos de lunes a viernes. Entonces hay una disciplina de trabajo en mi vida donde me ocupo continuamente. Y entonces yo podría decir tranquilamente, ay no Señor, esto me insume mucho tiempo. No, la verdad que bueno, esto hoy no lo haría, lo dejo, sirvo al Señor cuando puedo. Y cuando el Señor nos llama a la obra, no es cuando puedo y cuando quiero. Cuando puedo, puede llegar a ser si realmente yo tengo un trabajo que me insume muchas horas. Pero siempre tengo días en que puedo servir al Señor si yo quiero. Ahora, vamos a ver, cómo Jesús nos llamó para que le sigamos y para que le sirvamos, porque Él dice en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. El seguir a Jesús significa que después le tendrás que servir. Ahora, Él cuenta con nosotros, el Señor, siempre. Él te llamó, te escogió, te hizo su hijo, te dio la salvación por gracia, porque nada nos merecíamos, nos bendice y te bendice, y después el Señor
te engorda, te engorda, te engorda, te engorda de todo su maná espiritual para que después vos comiences a darlo a otros. Comiences vos a manifestar todo lo que Dios te ha dado por sabiduría y conocimiento en su camino a otros. O sea, estamos llamados a servir porque somos obreros de su viña. Somos colaboradores de su obra. En otras palabras, Él nos llamó para que trabajásemos para Él. Y hay algo muy importante que está en Colosenses 3:23. Yo se los leo y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Saben, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, cuando, digamos, esto pasaba cuando yo, estaba en otra iglesia, era cómico, ¿no? Porque nuestro pastor lo decía. Hay hermanos que servían, que cuando lo veían pasar al pastor, ¡oh!, se enchufaban 220 y se ponían, parece, con todas las pilas a servir. Si eran ujieres, comenzaban a ir de aquí para allá a buscar a la gente, les daba la bienvenida, las recibía, las acomodaba, las llevaba a un asiento, pero cuando el pastor se iba, o sea, estaban ahí paraditos como estatuas, pero que la gente pasara sola. Entonces, yo lo vi, hermanos, lo vi, porque yo también fui ujier y serví en otras iglesias. Entonces, ¿qué es ser ujier? Es ser colaborador, recibir a las almas, darle la bienvenida, llevarlas al asiento, acomodarlo. Es decir, tener una simpatía de recibimiento hacia el alma, ¿no? Cuando llegan a la iglesia. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Todas las veces que hay reuniones en la iglesia. Bueno, ¿y qué pasaba? Era cómico porque nos dábamos cuenta que servían al hombre, al ojo del hombre, cuando el hombre lo veía y ellos no se daban cuenta que servían a Dios. Entonces Dios los miraba siempre. Ellos pensaban que solo el hombre miraban cuando ellos servían. Entonces ahí estaba su negligencia. ¿Por qué? Porque se enchufaban a 220 cuando el pastor los veía. Cuando el pastor se iba, desaparecía del lugar, de la zona de la iglesia donde estaban los colaboradores, entonces ellos dejaban que las almas se arreglaran solas, se acomodaran solas. Era comiquísimo, hermano. Y vemos acá que lo dice claro. Y haced todo lo que hagáis. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, qué importante. ¿Y saben por qué? Miren, cuando a mí, el pastor a veces nos llamaba a mi esposo, algunas veces, otras veces nos llamaba a los dos y otras veces me llamaba a mí sola. Es decir, depende de la tarea que tenía que darnos a cada uno. Cuando llamaba a mi esposo, le decía a mi esposo lo que tenía que hacer. Y le decía que tu esposa te acompañe. Pero después, hablame vos, vení o avísame en la próxima reunión que quiero que me cuentes cómo te fue. Y la cuestión era que yo acompañaba a mi esposo, sobre todo era, por ejemplo, para llevar una santa cena, si había enfermo, para ir a visitar un enfermo, para ir a predicar la palabra a algún lado.
alguna persona que quería recibir a Cristo. Y bueno, nos enviaba a los dos como matrimonio, pero al que le encomendaba la situación, si era a mi esposo era el encargado por obediencia, conforme a como el pastor lo pidió, de ir y darle el parte de lo actuado como discípulos de Dios ante lo que el pastor le pidió a la tarea que le encomendó a mi esposo. Es decir, no me metía yo, no iba yo a contarle al pastor, no, porque el pastor se lo encomendó a mi esposo. Entonces, quien tenía que ir ante el pastor a darle la novedad o a darle las explicaciones de la tarea encomendada por el pastor era mi esposo. Ahora, cuando me encomendaba algo a mí, exactamente lo mismo. Por ahí íbamos los dos, pero como la tarea me la había encomendado a mí, iba yo a darle las explicaciones al pastor. Personalmente, se imaginan que no ni por mensajito ni nada de eso, era personal. O sea, si estábamos en la iglesia, el pastor me mandaba a llamar o directamente yo me presentaba delante de él para rendirle cuentas de la tarea encomendada. Y si no era así porque no había reunión al otro día, yo me comunicaba telefónicamente y hablaba yo con el pastor. Eso es servir al Señor. Eso es servir, como dice acá Colosenses 3. Hacedlo de corazón. No puedo yo mandar a otro que hable por mí cuando la tarea me ha sido encomendada a mí. Eso se denomina pereza y la pereza trae desobediencia. ¿Por qué? Porque si la tarea me la encomiendan a mí y yo mando a otro y ni siquiera ese otro me habla, si no me lo dice por audio, yo estoy desobedeciendo una orden. Entonces, miren porque eso es pereza, es decir, no tengo ganas de hablar. Ya que no tenemos que ir a la iglesia, bueno, háblale vos, comentale vos al pastor lo que sucedió. Yo no voy a hablar, no tengo ganas de hablar. La verdad no me gusta hablar, habla vos. Eso, hermanos, es pereza, lo que trae como consecuencia la pereza, la desobediencia. Bueno, hermanos queridos, por eso esa es la forma en que tenemos que servir. Por eso les voy a hacer una pregunta. Perdonen la tos. ¿Cómo me estoy comportando con mi patrón del cielo? ¿Usted sabe que como discípulo de Dios, usted tiene un patrón que del cielo lo dirige acá a la tierra? Él es nuestro patrón. O sea que si usted hace algo mal de lo encomendado, perdónenme que voy a pedir un vaso de agua a Ruth. Ruth, un vaso de agua, ¿me podés alcanzar? Perdónenme, hermanos. Entonces, ¿cómo yo me comporto con el patrón del cielo? Porque Él es mi patrón y yo debo rendirle cuentas a Él. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias. Bueno, tengo a mis pichichas que están acá dando vuelta en la casa. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Ay, me atraganté. Bueno,
Entonces tenemos que saber que estoy haciendo todo esforzadamente y con la responsabilidad con que Dios me encomendó la tarea a través de mi pastor o mi pastora. Miren, hermanos queridos, estamos viviendo los últimos tiempos. Esto ya saben que no es novedad. Y los últimos tiempos y estos que estamos viviendo son muy peligrosos. Muy peligrosos. Y no son tiempos para dormirse, ni tiempo para acomodarse, ni tiempo para desobedecer, sino que debemos estar muy atentos. El enemigo es sutil, ¿sabes para qué? Para que no te des cuenta en la más mínima y pequeña situación que no esté conforme y acorde a lo que Dios te ha pedido. Por eso yo les comentaba cómo nos desempeñábamos, ¿no? Teníamos un respeto tremendo por la autoridad de Dios y es por eso que nos limitábamos a hacer lo que el pastor nos mandaba, sin sacar ni una tilde ni una coma de lo que el pastor nos decía. Saben, eso es muy importante para Dios, porque nadie puede tener autoridad, ni Dios le va a dar jamás autoridad a una persona si en la primera de cambio desobedece la orden dada por el pastor o la pastora. Esto fue lo que le sucedió a Saúl cuando le dijo Samuel, espérame que cuando vuelvo vamos a ofrecer holocausto. Y era Samuel quien lo tenía que ofrecer. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Lo hizo otro. Dios no le dijo, hacelo vos, Saúl, si no viene Samuel, el profeta. No. Pero Saúl, como se tardaba tanto el profeta Samuel, decidió él ofrecer holocaustos a Dios. Por eso, mira qué sutil. Vos dirías, pero Saúl obedeció, ofreció holocaustos a Dios, peor que no se hubiese hecho nada. La orden fue estricta. Cuando Dios habla tenemos que estar bien atentos, no hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios nos manda. Porque la obediencia a la autoridad delegada es respeto y obediencia a Dios, tal cual como el pastor o la pastora me lo encomendó. Si no, jamás lo que hará Dios, si no nos sujetamos a las reglas de Dios, lo que hará lo mismo que hizo con Saúl, es decir, quitarle esa autoridad. ¿Por qué? Porque la persona se mueve bajo sus propias reglas, como a él le parece o a ella le parece, y no como es mandada por Dios a través de los siervos. Hermanos, es esta la palabra. No se enojen o se la agarren conmigo, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso a veces la palabra parece fuerte, pero es porque muchas veces Dios tuvo que hablar fuertemente a sus mismos discípulos cuando estaba en la tierra, el mismo Jesús. Miren, ustedes pueden ir a la palabra de Dios y darse cuenta cuando Jesús también se enojó, cuando iban al templo los mismos hijos de Dios y estaban los cambistas ahí haciendo negocios en la casa de Dios. ¿Qué hizo Jesús? En un ataque porque tenía un vivo celo por la casa de Dios, Jesús
agarró, levantó las mesas de los cambistas y las revolvió y las tiró por el aire. También Jesús se enojó. Y cuando se enojó con los discípulos porque no sabían sacar un demonio, porque le preguntaron, Señor, nosotros también lo echamos fuera y no salió. ¿Y qué le dijo Jesús? Oh, generación de víboras, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Jesús también se ofuscaba, se enojaba, pero no era un enojo como el mundo lo tiene. No, hermanos. El enojo de Jesús como de un siervo de Dios es un enojo por el vivo celo al respeto, a la obediencia de la autoridad delegada a la que Dios nos ha llamado, nos ha encomendado como pastores, como siervos de Él. Bueno, tenemos que saber que si hay algo que el enemigo le encanta, es usar la cama. La cama. Hay personas que pueden dejar de lado cualquier cosa. Ay, esto hoy no lo hago, no lo dejo para mañana. No, esto no, mañana. Saben una cosa, pero eso sí, no van a dejar sus horas de siesta o su hora de siesta, sus horas de sueño son sagradas, su descanso es sagrado. ¿Y saben cuál es? Ese es el arma de Satanás. Saber que primero están mis cosas y después, cuando el tiempo que me sobra, hago las de Dios. Ese es un arma bien tremendo del diablo, porque el sueño es una verdadera herramienta de Satanás. El pasarme de descanso, el ser fiacón, es decir, siempre tengo fiaca. ¿Escucharon esa palabra? Fiaca. Ay, estoy desganada, tengo fiaca hoy. Ay, hoy me cuesta hacer las cosas, sí. Puede ser que te pase un momento, un día como mucho, pero no todos los días. Ni tampoco 2 o 3 veces en la semana. Si no, ya sería peligroso. O sea, estaríamos bajo la somnolencia que el diablo te somete a vos en el espíritu. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, excusas que pone un hijo de Dios para no servirle a Dios. Por ejemplo, todavía no sirvo al Señor. No es el tiempo. Yo me doy cuenta que todavía tengo más que aprender. No es el tiempo de Dios. Por ejemplo, otra excusa. Todavía la situación no está dada para que yo esté sirviendo. No están las condiciones dadas. Cuando esto mejore, entonces ahí puede ser que comience a servir a Dios. Otra es, no puedo servir porque no tengo apoyo, mi familia no quiere. Si mi familia, voy a la iglesia y si me quedo 5 minutos más después de la iglesia para barrer, ¡ay! Se me arma, pastora, no me puedo quedar. Otra cosa es, no, pastora, no, esta es una tarea muy difícil para mí, no puedo realizarla. Si es que uno lo manda a una cierta a ministrar o a predicar o a hablar la palabra. Y otros no, tienen siempre los dones de predicadores, pero no dones de diáconos, digo yo. ¿Por qué? Porque el diácono sirve también. El diácono sirve. ¿Y cómo sirve? Hasta si tiene que limpiar, agarrar una escoba,
agarra la escoba. El diácono no tiene vergüenza, no tiene problema, porque en Cristo somos glorificados cuando agarramos una escoba. Miren, hermanos, una vez yo le dije a una hermana, qué terrible, ¿no? Después la hermana me lo comentó, se lo había dicho su hijo, que también es cristiano. Una vez le digo yo a la hermana, bueno, hermanita, le digo, te espero, me venís a ayudar, vamos a limpiar la casa de Dios, así la preparamos para Santa Cena. Y la hermana me dice, bueno, bárbaro. Le digo, te espero una hora antes. Bueno, así barremos un poco el altar, arreglamos todo, la mesa de la Santa Cena. Bueno, resulta que la hermana viene y lo primero que me cuenta, ay, pastora, ¿sabe? Mi hijo se enojó mucho porque vine a ayudarla. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Me dice, porque mi hijo me dice, vos no estás para pasar la escoba en la iglesia. ¿Cómo vas a limpiar la iglesia? Vos no estás para eso, estás para ser una líder. Estás para liderar. Ay, hermano, yo me quería morir. Yo no podía creer que si esa persona iba a la casa de Dios, no le habían enseñado que Dios nos llamó. El mismo Jesús dice en su palabra, yo no vine para ser servido, sino para servir a otros. El mismo Jesús dijo que vino a servir, no a ser servido. Y el servicio a Dios en la casa de Dios es todo lo que Dios te mande hacer, sea lo que sea. Hermanos, yo era anciana de una iglesia, es decir, copastora, y iba a limpiar los baños. Igual, limpié baños, lideraba un grupo en la iglesia, igual, sin embargo, iba a limpiar baños. Y no por eso se me cayeron los dedos, las manos o los anillos que tenían las manos. ¿Por qué? Porque mi corazón se estremecía cada vez que hacía algo. Yo cantaba, alababa a Dios de corazón, con un gozo, porque me sentía que Dios me hacía sentir útil en sus manos. Haga lo que haga. Bueno, vamos a ver las consecuencias de la pereza. La pereza trae consecuencias. Dice, está en Eclesiastés, se las doy la palabra para que ustedes la lean, para no hacer largo el estudio. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Yo se las leo ahora. Dice así la palabra. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir, cuando hay pereza, consecuencias de esa pereza vas a cosechar. Otra palabra está en Proverbios 24:30, que dice, pasé junto al campo del perezoso, habían crecido los espinos y ortigas habían cubierto. ¿Me entiende? Es decir, ¿qué es lo que te quiere decir esta palabra? ¿Sabes una cosa? Basta observar, ir a la casa de un hermano, observar la casa y el cuidado que hay en ella, para darnos cuenta si en esa casa hay pereza. ¿Sabes? Basta eso para darnos cuenta. ¿Por qué? Porque donde hay un perezoso, lo primero que te vas a dar cuenta que hay desorden. Y Dios es un Dios de orden. Perdón, hermano. Dios es un Dios de orden.
Así que si hay desorden, ya no estamos en lo correcto. Y además, después del desorden, podés observar si hay suciedad. Si en una casa hay suciedad y además hay situaciones que a veces en una casa se rompen cosas y a veces se dejan, se abandonan, es decir, no se arreglan y pasa el tiempo, y yo veo a las mujeres que le dicen a sus esposos, ay querido, mirá, la canilla continuamente gotea y gotea, gotea el agua, no podés cambiar los cueritos, por favor, podés arreglar la canilla, o se falseó, no cierra bien, o si no le dice, ay querido, te podés fijar, no sé qué pasa, no me prende esta luz, no entiendo, porque las mujeres no estamos llamadas a saber todo de electricidad, de saber arreglar artefactos eléctricos, de ser plomeras. Y hay mujeres que a veces, por falta de esposo, porque son viudas o separadas, divorciadas, viven solas, entonces o llaman a alguien o han aprendido a hacerlas ellas. Por eso hay muchos esposos que ahí se quedan. Veo que me dicen, las esposas llegan a la iglesia y me dicen, ¿sabe, pastora, cuánto hace que le pedí a mi esposo que me arregle la canilla del baño, que me arregle la plancha, porque la enchufo y me hizo plaf, cortocircuito, no sé qué pasó, y no puedo usar, no tengo plancha? Hermano, ¿saben qué significa eso? Sin lugar a dudas, todo eso refleja el estado espiritual de la persona. ¿Cómo está su alma? Su alma está, ¿qué hablamos de la casa? ¿Desorden, suciedad o todas las cosas rotas? Bueno, si están así, es porque tu alma está desordenada, está las cosas sucias, tu alma está sucia y incluso puede estar rota por pecados no confesados, por pecados no asumidos, no haber tomado la responsabilidad de haberme hecho cargo de esos pecados. Bueno, palabra, ¿no? Linda, fuerte. No teníamos ni idea lo que era la pereza, ¿no? Pero qué consecuencia, porque hay mujeres que no les gusta limpiar la casa ni ordenarla. Hay mujeres que les encanta vivir en la cama. Se levantan tarde, lo único que hacen por ahí es hacerse algo de comidita, terminan de comer, dejan los platos ahí, ni los lavan, se van de nuevo a la cama a ver las novelas, a quedarse y tengo que descansar. Después se levantan por ahí a las 7 de la tarde, se acuerdan que tienen que volver a hacerse algo para la cena, aunque no coman de noche, aunque sea un té con galletitas, se tienen que levantar a hacerlo. Y bueno, hermanos, eso es pereza. Y vuelven a la cama a la noche a dormir. Es terrible, pero estamos llamados a servir, hermanos. Ya voy terminando. La pereza, como dije, es una puerta abierta a otros pecados. Y el pecado que le sigue a la pereza, o sea, la pereza, abre la puerta a la desobediencia. Yo me alejo, ya no estoy en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero hacer cosas a las que Dios me manda hacer, o me mandaron los pastores una tarea y la hice a mi antojo y a mi gusto. Es decir, además, en una mente desocupada, en una persona que está sin hacer nada o está en la cama, si no está con la televisión, que ahora es deprimente, no hay nada realmente edificante en la televisión,
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les puede pasar como le pasó a David. David en un momento, después de haber tenido tantas victorias, se echó a descansar. Bárbaro, descansá un ratito, pero después volvé a las cosas de Dios inmediatamente. No, él se echó a descansar, abre las ventanas. Esto lo pueden ver, esta palabra, lo que le pasó a David, en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué pasó? Se los voy a leer. Esto fue por una pereza. Nunca David fue perezoso. David siempre salió a batalla. David siempre trabajó para el Señor. David siempre se conectó con Dios. Pero fue un día, todo un día de pereza. Miren, dice así la palabra en 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, después lo que sigue a la historia es el adulterio de David con Betsabé. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? El diablo, cuando vos descansás demasiado, lo que hace es ya comenzar a implantarte cosas que te van a quitar de la voluntad de Dios. Te va a llevar a la desobediencia y a estropear tu vida. No te quepa la menor duda, como le pasó a David. David estaba durmiendo la siesta y al levantarse, mientras paseaba, Satanás le puso el anzuelo delante. ¿Cuál era el anzuelo? Una mujer que se estaba bañando desnuda. Y él la estaba viendo. Sus ojos se imaginan, ¿qué hombre, si ve una mujer bañándose desnuda, no va a quedar mirándosela? Aunque, y ahí está el pecado, porque sabemos que es pecado. Más si ese hombre es casado. ¿Y qué le pasó a David? Mordió el anzuelo y cayó. Y cayó, ya sabemos, en todos los pecados que hizo. Cometió adulterio, asesinato porque mató al esposo de Betsabé para poder quedarse él con Betsabé y de esa manera acostarse con ella y ella sea su mujer. Después saben que tuvieron un hijo, el cual Dios no quiso que naciera y lo mató. Lo dejó, sí, más vale creo que lo dejó nacer y se lo llevó Dios. ¿Para qué? Para que David sufriera las consecuencias del pecado, las consecuencias de apartarnos, de no obedecer. Hermanos queridos, estos son tiempos muy peligrosos, dijimos. En conclusión, son tiempos en donde Dios nos llama a servirle de todo corazón y estar con las antenitas bien paradas para servirle y hacerlo y rendirle cuentas a Dios conforme a como Él nos ha mandado, como nos manda. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la pereza se levanta. Siempre se levanta la pereza en todo hijo de Dios, pero debe ser derrotada como un enemigo, porque la pereza es un enemigo de Dios, un enemigo del alma. Así que, bueno, hermanos queridos, que hasta acá el estudio no voy a seguir más, por eso te quiero leer por último la palabra que está en Josué 1:9. Esfuérzate, esfuérzate.
Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios te promete acompañarte en todo momento, en toda situación. Solo busca la guía de Dios para todo, para que no te desvíes ni a un costado ni al otro costado, sino tus ojos, tu meta son tus ojos hacia adelante, puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Hasta aquí la palabra, hermanos queridos, así que Dios los bendiga grandemente, nos vemos nuevamente el sábado y ahora voy a hacer una oración por aquellos que les cuesta obedecer, porque la palabra de Dios dice que no hay uno solo que en el día nunca peque. Hermanos, yo voy a traer una palabra que una vez yo a algunos hermanos les he regalado, muy poquito, fue cuando recién empezábamos, cuando recién abrimos la iglesia. Les regalé un libro y es un libro para tenerlo de cabecera y lo vamos a ver. Yo voy a hablar sobre la autoridad espiritual, porque hay muchos que no comprenden, hermanos, porque el entender lo que es la autoridad espiritual acá en la tierra es lo que nos abre las puertas del cielo. Y si no, no lo comprendemos, no nos damos cuenta que podemos estar en rebelión como estuvo el rey Saúl. Y ustedes saben cómo terminó Saúl. Un desastre. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre. Padre del cielo, mis manos, Señor, lleguen ahora a cada hogar, a cada hijo de Dios, a cada hija tuya. Padre, en el nombre de Jesús, para que puedan comprender la estatura y la dimensión de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, quita la pereza de todo hijo tuyo de cielos abiertos. Quita, Señor, el susurro del enemigo en el descanso, Padre. En el nombre de Jesús, quita el susurro del diablo cuando, Señor, tú les das una orden, una tarea que cumplir, sea hecha conforme a como tú los has mandado. No quiten ni una tilde, ni una coma, ni un punto de la forma en que tú has comendado la tarea. Padre bendito, yo bendigo a tus hijos, yo declaro y desato crecimiento espiritual y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de pereza, la arrancamos de nuestra vida, toda pereza que quiera invadirnos en el nombre de Jesús y desatamos, escrito está la palabra de Dios que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Señor, esfuerza a mis hermanos para que sigan adelante, para que avancen y crezcan. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos. Nos vemos el sábado con palabra de Dios. Y bueno, seguimos orando por todas las necesidades, por los enfermos. Así que, bueno, como siempre, los amamos, los extrañamos y no se olviden de orar por la familia espiritual, por la familia pastoral. Dios los bendiga. Hasta pronto.